¿Daña al gobierno lo que pasó en Salto Grande? ¿Beneficia a la oposición? ¿Cómo sale Cabildo Abierto, que ha hecho un juego más ambiguo? Bueno, de todo eso hablará Eduardo Botinelli en la columna de análisis político de hoy. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar acá de nuevo. Dejé algunas preguntas planteadas, pero empezá por donde ya lo tenías previsto. A ver. Bueno, a ver, lo primero es qué se está discutiendo. Podemos hablar del plano legal, que es uno, y el plano legal aparentemente no hay mayores discusiones porque legalmente no aparece ningún sustento específico para cuestionar lo hecho. No hay ilegalidad, dijo el presidente Luis Lacalle Pou, recién lo vimos. Bueno, ese es el primer punto. Ahora, hay dos. El político, que es decir, bueno, cómo se toman decisiones políticas y qué consecuencias tienen, y el otro es el ético. Y ese es el que estuvo más puesto arriba de la mesa en lo que fue una interpelación, digamos, de buen tono para lo que estamos acostumbrados, más allá de algunas salidas fuera de lugar, bastante respetuosa, sobre todo entre el interpelante y quienes estaban siendo en la interpelación, dura, ¿no? Pero respetuosa, pero también se marcaron en la oposición, pero también en parte del oficialismo, palabras duras, como el clientelismo, como la corrupción, como los acomodos, ¿no? Entonces, fue en buenos términos, pero acá se planteó una discusión que era muy dura, que se llevó por un carril, digamos, de entendimiento en el sentido de discutiendo posiciones distintas, pero sin agraviar, pero con términos muy duros, que no fueron solo desde la oposición, también desde adentro del oficialismo y adentro del Partido Nacional se usaron esos términos. Hubo un juego muy complejo de emociones, con apoyos cruzados. Más adelante sé que te vas a meter con eso. Estoy pensando que esta película empezó en el sentido de el espacio que ha ocupado en los medios de comunicación y cómo al gobierno lo ha llevado a tener que dar explicaciones. Quizá en agosto, y estamos comenzando el mes de octubre. Hace más de un mes que se viene hablando de esto. En su momento, el presidente Luis Lacalle Pou respaldó al expresidente de la delegación uruguaya, Carlos Albizu, que horas después de eso dejó su cargo. ¿Qué decir de todo eso que ha ido pasando? Bueno, acá hay dos cosas. Primero, con esto último que decías, hay una frase que usó el presidente Lacalle durante la pandemia que dijo: no tomar medidas es una medida. Bueno, en esto lo que da la impresión es que eso fue lo que hizo el presidente, que no tomó medidas, es decir, lo que hizo fue no tomar medidas para tomar una medida, es decir, que todo siguiera tal cual está, y de hecho lo ha dicho públicamente. No entiende por qué se piden los cambios en la cúpula de la delegación de Salto Grande de la representación uruguaya. En las otras dos personas que han seguido en sus cargos, ya nos olvidamos de Albizu, digamos. Sí, bueno, ¿y cuál es el tema? El origen de esto está en que la conformación de la delegación está hecha por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero no es todo el Partido Nacional, es la 404, la lista del propio presidente y del secretario de Presidencia, y la Vamos Alto, que es de Germán Coutinho, el exintendente y actual senador Germán Coutinho. Del Partido Colorado, en ese caso. Del Partido Colorado. Entonces, hay una parte del Partido Nacional que no está. Hay una parte del Partido Colorado que no está. Cabildo Abierto no está. Y el Frente Amplio tampoco está. Entonces, lo que se da es que la situación que se genera termina poniendo al presidente en la situación de que él decidió que ese fuera la conformación de Salto Grande. Bueno, decidiendo eso, también tiene que ver con estas posturas, con no avanzar sobre un descabezamiento, por ejemplo. Lo hablamos cuando surgió. Hay que ver qué medidas toma o no toma, sea a nivel alto de jerarquía o a otros niveles, a nivel de Salto Grande. Bueno, lo que decía, no hubo medidas salvo la renuncia, porque de hecho la renuncia de Albizu no se está presentando como un pedido de renuncia del presidente, sino como una acción del propio Albizu para no dañar al gobierno. Dos apuntes. Sumado a lo que decías recién vimos también al senador frente amplista Alejandro Sánchez señalar al secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, de la 404, y seguramente precandidato presidencial, también involucrándolo en esas decisiones que se tomaron o en lo que no se decidió y finalmente estuvo asociado a este desenlace. Lo otro, ¿cómo se puede resumir el complejo juego de emociones que hubo en la interpelación que terminó por la madrugada? Bueno,
ya estamos un poco acostumbrados a esto de los desgloses de las mociones. Acá lo que salió fue una parte de la moción oficialista, digamos, votada por toda la coalición, que lo que hace es respaldar a los ministros. Ajá. No es menor, ¿no? Los ministros salen con respaldo. Arbeleche y Bustillo entraron, o salieron como entraron en ese Exactamente, ¿no? Hay una segunda parte que es votada por casi unanimidad, que es la del pedido del cese de los funcionarios que ingresaron, y especialmente en el caso de los ediles. Eso es casi por unanimidad. No hablamos de las autoridades ahí, sino del personal contratado. Exactamente, no entran las autoridades, entra el personal contratado y con foco en los ediles contratados, o sea, que ediles electos que fueron contratados por CTM, por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Asociados a los sectores políticos que antes mencionaste. Exactamente. Y cuando es en el desglose, uno de los artículos que queda, uno de los puntos que queda, es justamente el pedido de que caigan las autoridades de Salto Grande. Y esa es votada. Propuesta, es una adenda que pone Cabildo Abierto en la declaración oficialista, votada por Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Entonces se dieron varios juegos, el del oficialismo puro respaldando, el del Frente Amplio y Cabildo Abierto solicitando la remoción de la cabeza, y la unanimidad prácticamente solicitando el cese de los cargos que están siendo cuestionados por la forma en que accedieron. Cuando recién vimos a la calle responder a la pregunta de qué debería pasar con las autoridades que siguen, por un momento da la impresión de que dice que para él no deben cambiar, pero luego como que titubea, relativiza que sea importante, pero finalmente no descarta tomar esa decisión. ¿Puede que una moción aprobada por uno de los socios de la coalición junto con el Frente Amplio incida en ese titubeo del presidente, o estas cuestiones quedan en lo parlamentario y no hay que darle más trascendencia una vez que termina la interpelación? Bueno, creo que si bien es uno de los socios con la oposición, forman mayoría. Por lo tanto, la mayoría del Parlamento respaldó a los ministros. La mayoría del Parlamento pide la remoción de las autoridades de CTM, de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Y la casi unanimidad pide la anulación o fin de los contratos. Entonces, no es un socio o la oposición. Termina siendo la mayoría del Parlamento. Entonces, no es menor ese dato. Creo que el decir que no se comprende tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Quiénes son que ocupan esos cargos? ¿A quién pertenecen? ¿Y cuál fue la decisión inicial ante el estallido, digamos, claro, de esta crisis? Para cerrar, brevemente, Eduardo, ¿qué impactos se pueden proyectar de todo esto? ¿Qué efectos se pueden proyectar? Bueno, básicamente acá hay un tema central. Es la segunda interpelación consecutiva donde el gobierno sale con algún daño o no fortalecido. Si bien los ministros salieron respaldados, en este caso no sucedió con la interpelación de Heber. Acá hay un juego donde Cabildo Abierto está haciendo pesar sus votos, está haciendo pesar y de alguna forma demostrar que la mayoría de la coalición se sostiene con los votos de Cabildo, y Cabildo está logrando posicionarse en una forma distinta al resto de los socios de la coalición. En la de Heber pasó lo mismo con el Frente Amplio en parte de la moción, digamos. De nuevo, en un desglose, incluso hasta ya no era punto por punto, sino pasando la coma o antes de la coma, era bastante extraño. Lo otro es que el Frente Amplio sale fortalecido, instaló el tema, llevó a la interpelación y logra resultados, que no es menor en este juego, donde está siendo minoría. Y lo otro es qué pasa, que la interna del Partido Nacional. Hay sectores del Partido Nacional que dijeron, de esto nosotros no tenemos nada que ver, lo cuestionaron, no solamente en sala, sino después. Es decir, esto no es solamente un tema de Cabildo Abierto, ¿no?, ni de la oposición, sino también hay temas adentro del Partido Nacional. Y de alguna forma, bueno, golpea a el sector del presidente y del candidato Álvaro Delgado. Entonces, en esto que hablábamos de la concentración que hubo de poder al conformar la delegación, bueno, también esa concentración del poder, cuando viene una instancia negativa, está concentrada, está de alguna forma encapsulada, pero encapsulada en un lugar muy cercano al presidente. Gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias a ti.